volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Primera Pedro capítulo 1, verso 19 al 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Tomo toda la armadura tuya, Señor, para hablar a este pueblo. Señor, gracias. Gracias porque eres bueno, Señor. Porque eres bello, porque eres hermoso, porque te place bendecirnos. Señor, muchas gracias. Háblanos. Padre, tomo toda la armadura de Dios. Tomo toda la armadura de Dios. Tomo el escudo de la fe, tomo la espada del Espíritu. Tomo lo que es mío, Señor. Gracias porque en tu nombre quiero hablar. Gracias por permitirme predicar la palabra. Gracias porque en tu inmenso amor y misericordia, Señor, estoy refugiado. Bendice este pueblo. Prepara esas mentes, esos corazones, esas vidas ahora mismo, Padre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús de Nazaret. Prepara esos terrenos donde tu palabra caerá en este momento. Edifica tu iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Esta noche vamos a ver 4 etapas de los últimos tiempos, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. En la Biblia encontramos varias expresiones que hablan del fin de los tiempos. Por ejemplo, días postreros o venideros, el fin de los días, los postreros tiempos, o la hora que nadie sabe o que ha de venir. Todas estas frases se refieren al plan creador y redentor de Dios para con el universo, tiempos que señalan o señalaban un plan creador o redentor determinado por Dios, el tiempo del fin. Ahora, hablando pues entonces acerca de los tiempos postreros o finales o tiempos o los días postreros, estos términos en la Escritura, hablando acerca, hermano, de los tiempos que corren sobre los planes de Dios. Por ejemplo, Pedro anunció que Jesucristo había sido manifestado en los postreros tiempos. En el texto que nosotros tomamos ahí, dice que Jesucristo fue manifestado en carne en los postreros tiempos. Dice en los postreros tiempos. Fíjese usted pues que, por ejemplo, Israel, Dios le prometió a Abraham cosas lindas, ¿verdad? Cuando hablamos de postreros tiempos con respecto a la venida de Cristo, era el tiempo del cumplimiento de las grandes profecías bíblicas con respecto al Mesías. Si usted ve la Biblia, hermano, está llena de promesas, está llena de pactos, y en esta ocasión Dios había dicho que el Mesías venía. Acuérdese usted en qué condiciones estaba Israel cuando Jesucristo vino a la tierra. Los postreros tiempos para Israel eran el tiempo de la visitación del Mesías. Jesucristo vino a la tierra por la obra del Señor, como todos nosotros sabemos, por obra del Espíritu Santo de Dios. Al venir Jesús del cielo, se cumplió una profecía, la profecía de los postreros tiempos con respecto a la venida del Mesías. Fíjese usted, hermano, vamos a ver lo que la Biblia dice, hermano. Esta afirmación corresponde al cumplimiento de los tiempos en que Dios envió a su Hijo para ser el Salvador. Gálatas capítulo 4, verso 4. Y se va a dar cuenta usted que estos tiempos se cumplieron exactamente porque Dios enviaría a un Salvador. Cuando leemos nosotros, hermano, que Dios en estos postreros días nos ha hablado
por su Hijo. Eso dice Hebreos capítulo 1 verso 12. Y en estos postreros días Jesucristo nos ha hablado por medio de su Hijo, dice la Escritura a los Hebreos. Fíjese, hermano, qué postreros tiempos son estos. Ahora, estos postreros tiempos se cumplieron. No es simplemente en la visitación de Cristo a Israel, sino que Cristo fue un pregonero de los postreros tiempos para Israel en aquel entonces. Porque Jesucristo era la profecía cumplida. Vemos que Cristo vino a la tierra, murió, resucitó y se fue al cielo, y el tiempo postrero se cumplió. Jesús habló y predicó en los postreros tiempos, pero el tiempo se cumple cuando Jesús resucita y se va al cielo y se acaba la primera etapa de los tiempos. Cuando Dios le había dicho a Abraham: de ti saldrá una nación muy grande. Dios le cumplió a Abraham haciendo de él una nación muy grande llamada Israel. Dios le prometió que enviaría al Mesías en los postreros tiempos. Se los mandó, no lo conocieron, pero lo envió, lo mataron, resucitó y se fue al cielo. Se cumple el tiempo de los postreros días. Qué tremendo. Pero luego aparece, hermano, los días postreros o los últimos días antes del nuevo pacto. Acuérdese que Israel no hizo pacto con Cristo. El plan de Dios para con Israel comenzó con su promesa del pacto abrahámico, como ya dije, que haría del patriarca una nación grande. Y usted puede leer Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, y va a encontrar ese dato. Durante 2000 años, Dios trabajó, Dios, hermano, fundó, Dios creó una nación llamada Israel. Y a los 2000 años se cumple exactamente lo que estaba establecido como el cumplimiento de Dios para Israel. Quiere decir, hermano, que si Israel hubiera aceptado a Cristo como el Mesías, imagínense ustedes a la fecha cómo estaría el plan de Dios con Israel. Si Israel hubiese cumplido, hubiera recibido a Jesús como el Mesías, ahorita en este tiempo, pienso yo, pero como el plan de Dios estaba también en otra forma, que si Israel no recibía al Mesías, Dios enviaría la gracia a los gentiles. Entonces, hermanos, se cumplen los tiempos. Israel rechaza al Mesías y la gracia se va a los gentiles. Por eso es que usted hoy es cristiano. De otra manera, usted no fuera cristiano evangélico, porque el evangelio era para los judíos. Y la Biblia dice en Juan 1:12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces vea, el tiempo se cumplió. La promesa de Dios se cumplió, los próximos tiempos se cumplieron. Pero fíjese, durante 2000 años siguiente, Dios obró su plan creador y redentor, y por medio del pueblo de Israel. Esa etapa se dio por finalizada con la muerte, y lo que yo le dije, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en los postreros días, volvemos otra vez, viene otra etapa, los postreros días. Vea la etapa de Israel. La nación experimentaría y también va a experimentar muchas angustias, males, tribulación sin precedentes. Usted quiere leer Deuteronomio 4, verso 30 al 31. O sea, Deuteronomio 4, 30 y 31, 29 y Jeremías 30, 24. Esos grandes sufrimientos para Israel van a suceder en el tiempo de la gran angustia que está destinada para toda la tierra. Mi amado hermano, para este planeta Tierra y para Israel vienen momentos sumamente angustiosos. Acuérdese usted que Israel no se va en el rapto de la iglesia.
¿Y sabe por qué no se van los judíos en el rapto de la iglesia? Porque no creyeron en Cristo ni están creyendo en Cristo todavía. Pero ellos sí se van a quedar a la gran tribulación. Se van a quedar en esta tierra, hermano, sufriendo angustia como durante todo este tiempo atrás, después de la bendición que el Mesías los visitó. La angustia para Israel ha sido dura. Pero si hablamos de los postreros tiempos que vienen, hablemos ya de los postreros tiempos otra vez del advenimiento, otra vez del Mesías. Porque la Biblia dice que el Mesías se fue al cielo. Hechos capítulo 1, verso 11 en adelante. Jesús se fue al cielo, pero la Biblia dice que así como se fue, regresará a la tierra. Y no vendrá, dice la palabra de Dios, con relación al pecado, sino vendrá para juzgar a los que hicieron lo malo. Escuche, eso es tremendo. Israel no ha aceptado a Cristo como nación. Algunos israelitas han conocido a Cristo y claro, ellos se van en el rapto. Pero la nación como pueblo, como nación de Israel, Israel no acepta a Jesucristo como el Mesías. Israel todavía sigue esperando al Mesías y claro que le va a venir. El Mesías regresará, el Mesías vendrá, claro que sí, en los postreros días. Pero en los postreros días, si usted se acuerda, hermano, si usted ha leído la Escritura, cuando el Mesías, en los postreros días, cuando vino el Mesías en carne para morir en la cruz, ¿qué situación la que había en Israel? Israel estaba bajo la bota esclavizante del Imperio Romano. No, el problema, la situación era terrible, pero Jesús venía a traerles una libertad a Israel. Pero Israel no recibió al Mesías. Ahora viene otra vez el sufrimiento y Dios empieza a restaurar a Israel. Vea usted cómo se restaura Israel ahora. La Biblia le llama a Israel la higuera que reverdece. Y si usted ve, Israel está hoy como nación y es una nación poderosa, pero no es la supernación todavía. Es una potencia en el mundo, pero no la superpotencia que será cuando el Mesías aparezca. Porque la última nación que prevalecerá en la tierra, según la Biblia, es Israel. Ahora estamos en el tiempo de los gentiles. Quien manda hoy son los gentiles. Las superpotencias mundiales son los gentiles hoy. Por ejemplo, les voy a mencionar Europa y Estados Unidos y Rusia, que son superpotencias en el mundo que gobiernan a todas las naciones del mundo. Hablemos de Centroamérica, de toda América. Estados Unidos gobierna toda América. Ninguno de nuestros países puede ni competir, ni con comercio, ni con nada, casi con Estados Unidos. Y si vamos a competir con Europa, estamos muy chiquitos para hacerlo. Ellos son la superpotencia. Israel no tiene capacidad para poder gobernar o dominar el mundo. No lo tiene. Es una pequeña nación. Pero al final de los tiempos, Dios cumplirá. Y eso está bien clarísimo, hermano. Dios cumplirá lo que ha prometido a Abraham. Miren, esto es maravilloso. En los postreros días, Israel, la nación experimentará angustia, mala tribulación. Lea la Biblia, va a ver ahí. Se lo repito nuevamente, Deuteronomio 4:30, 31 y 29 y Jeremías 30, 24. Que tendrán lugar durante la semana 70 predicha por Daniel 24 y 27. Además de una invasión por los ejércitos del norte que serán destruidas, especialmente según dice Daniel capítulo 38 verso 15 al 22, por nada menos que el Dios del cielo. Cuando Israel, óigame bien lo que le voy a decir. Israel como nación actualmente ya es invencible. ¿Escuchó lo que estoy diciendo? A Israel no lo puede vencer actualmente ni Rusia, ni Estados Unidos, ni nadie lo puede vencer ya. Porque Israel es profecía. Y proféticamente Israel no sufrirá nunca más una derrota. Y de hecho, hermano, cuando la guerra de los 6 días, Israel como nación no tenía capacidad para poder vencer al ejército numeroso de sus 2 aliados enemigos del norte. Pero hermano, raro que no pudieron detectar al ejército israelí y cuando acordaron habían tomado
la parte más alta de las alturas del Golán o el Monte Hermón, y con los equipos más sofisticados de comunicación desde las alturas podían comunicarse con las tropas terrestres aéreas que estaban, hermano, atacando en diferentes lugares y les estaba dando un éxito bastante bueno. Pero algo hermoso sucedió. Y lo que detectaron fue una enorme cantidad de avispas, de abejas en los radares, y ellos pensaron que eran aviones, multitudes de aviones, millones de aviones que iban contra ellos, y se replegaron y huyeron. Y en 6 días Dios le regala a Israel retomar Jerusalén y las partes ocupadas de sus enemigos, y se acabó la hostilidad de ellos. Para cumplir parte de la gran profecía bíblica, que Israel volvería a ser nación. Porque Dios había prometido que traería desde los confines de la tierra a su pueblo y congregarlo en Israel. Ahora Dios está construyendo nuevamente a su pueblo. Nuevamente. Porque tiene que llegar el tiempo del fin o los últimos tiempos. Cuando la iglesia se vaya de esta tierra, viene la gran tribulación sobre este mundo. Este planeta Tierra va a ser movido por los juicios de Dios. Terremotos, hambre, guerra, pestilencia, mortandad terrible. Israel tendrá que pasar esa etapa, pero Israel seguirá siendo invencible. Pero luego, hermanos, viene y se une el gran ejército para venir a pelear contra Israel en la gran batalla del Armagedón, en el monte de Megiddo. Ahí se reúnen los grandes ejércitos del mundo. 200 millones de ejércitos contra Israel. ¡Qué tremendo! Porque el plan es que Israel, las naciones del mundo van a querer que Israel sea la capital del mundo. Pero van a querer gobernarlo los gentiles. Pero lamentablemente el tiempo de los gentiles se está acabando. Los grandes países se están yendo a pique, hermano, porque tiene que surgir una. En el capítulo 2 de Daniel va a encontrar usted una revelación bíblica. La Biblia le enseña. El rey Nabucodonosor tuvo una revelación de una estatua. Y yo quiero decirle que en esa estatua se revelan la caída de todos los imperios del mundo. Y cuando ya en la parte de los pies los imperios del mundo están mezclados entre hierro y barro, hay una roca que se desprende de un monte y pega contra la estatua y la despedaza. Y se hace un gran monte. Este es el imperio del reino de Dios. Entonces se cumplirá lo dicho, hermano, por la palabra del Señor. Cuando eso acontezca, Dios establecerá su reino. Y oiga, hermano, en este momento, cuando Israel como nación esté siendo asediada por los imperios del norte, la invasión del norte, Israel no tendrá más ocasión, sino que esa será la ocasión de aprovecharse como nación para arrepentirse. Y Dios, el Dios del cielo, vendrá con poder y gran gloria y matará a los enemigos del pueblo de Dios. Esa guerra no será guerra de Israel, será la guerra de Dios. La gran batalla del Armagedón. La Biblia dice que Dios los matará con el espíritu de su boca. Y no permitirá que Israel vuelva a ser destruido. Porque en ese entonces Israel busca a Dios y se arrepiente. Acuérdese que el arrepentimiento detiene el juicio.
Cuando una persona se arrepiente. Nínive, en el libro de Jonás, usted observa que cuando Nínive se arrepintió, como nación, Nínive se arrepintió. Su rey se arrepintió, las gentes se arrepintieron y Dios se arrepintió del mal que venía contra ellos. El arrepentimiento, cuando Israel se arrepienta y busca a Dios, aleluya, Dios aparece con gran gloria y poder y aniquila al gran imperio de los gentiles que ahora tiene dominio. Y entonces, gloria a Dios, viene Jesús y se sienta como rey en Jerusalén. Y ahí tiene el cumplimiento cuando Dios le dice a David que su reino no sería jamás destruido. ¿Usted cree, hermano, que Dios por cualquier cosa preservó a los judíos durante tantos años que ellos vivieron fuera de su país? Dios ha preservado a Israel porque Dios hizo pacto con hombres de fe. Y la Biblia dice, si ustedes son infieles, Dios permanece fiel. Y estos grandes misterios que Dios tiene para cumplir en estos próximos días que vivimos son días muy especiales para Israel y para nosotros. Jerusalén estará constituido con, hermano, Jesucristo será el gobernador en el trono de David en Jerusalén y será constituido con Israel como nación predominante, a según Daniel 2:44 al 45. Es así como Israel experimentará en el total cumplimiento de todos los pactos divinos. Qué lindo. Y no habrán condiciones más abrahámicos. La promesa, esos pactos, ese pacto que Dios hizo con Abraham, ahora ya se cumplirá en ese momento. Dios cumplirá el plan abrahámico, el pacto abrahámico, el plan davídico. Y también se cumple en esa ocasión el nuevo pacto. Ahora la Biblia habla del nuevo pacto. Cuando Jesús dice, con nosotros ya hay un nuevo pacto. La Biblia dice, este es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros ha sido derramado. Pero Israel no ha disfrutado todavía del nuevo pacto. Pero viene ahora, cuando él se arrepiente y cuando recibe a Jesucristo como el Señor de su vida, entonces Israel va a experimentar el nuevo pacto con Dios. Ahora sí, Israel verá culminada la esperanza que ha soñado por siglos. Israel ha venido soñando con el nuevo pacto. Israel ha venido soñando con etapas diferentes, con etapas nuevas. Y la etapa de Israel, lo que él espera es el Mesías. Cuando ayuda a Israel, escucho que dicen, cuando el Mesías venga, va a arreglar todos estos asuntos. Así dicen ellos. Y no están equivocados, es cierto. Cuando el Mesías venga con su gloria, con su poder, con su grandeza, Israel será libre de las oposiciones que ahora tiene.
y será constituida una nación poderosa en el mundo. La única nación. Acuérdese usted que todos los ejércitos del mundo serán aniquilados en un tan solo momento, para darle lugar a un reinado glorioso, el reinado del Mesías, llamado Jesucristo de Nazaret. Israel va a reconocer que el que desecharon en aquel entonces, aquel que desecharon, ellos van a entender, van a reconocer que aquel Mesías que habían desechado era verdaderamente el Mesías prometido. Van a llorar, dice la Biblia. Se van a lamentar por haber hecho lo que hicieron. Pero eso traerá un arrepentimiento tan grande que Dios se moverá a favor de ellos. Dele gracias a Dios por ello, hermano. Bendito sea Dios. De esta manera se cumplirá las bendiciones dadas a Jacob y a sus hijos. Todas las bendiciones dadas serán cumplidas hasta en ese entonces. Gloria a Dios. Pero también, hermano, hay postreros días, y ya casi lo hablé yo, del mundo por parte de los gentiles. Acuérdese que Israel tiene postreros días, pero hay postreros días también para los gentiles. Esto es tremendo. ¿Sabe cómo le llama la Biblia según Lucas 21:24? Este, hermano, es el período que Jesús lo llama los tiempos de los gentiles. Así se le llama a este periodo. Esto comenzó, hermano, con la destrucción del reino judío por parte del rey Nabucodonosor de Babilonia en el 586 antes de Cristo. Desde entonces empezó el imperio, los gentiles a dominar el mundo. Acuérdese usted que hubo un tiempo en que Israel era la nación más poderosa. ¿Han leído ustedes en la Biblia que Israel era la nación más poderosa al principio? Hubo un tiempo que Israel era el imperio más fuerte. Acuérdese que en el tiempo de Salomón, el imperio más poderoso del mundo era Israel. Dice que el dominio de Salomón se extendió por todas las naciones. Los reyes venían a la tierra de Israel a escuchar la sabiduría de Salomón. Había paz en todas partes. El reino de Salomón era el imperio más poderoso. En el tiempo de David, David conquistó y fundó un imperio poderosísimo, porque Dios estaba con él. Y Dios le prometió, aun que en los tiempos de su descendencia, Dios permitiría que le construyeran un templo. Y ese templo lo construyó Salomón. Y acuérdese, lea la historia y se va a dar cuenta cómo exactamente Israel llegó a ser la nación más poderosa del mundo. Pero debido al pecado y a la desobediencia de los reyes que siguieron a Salomón, el imperio, o sea, el poderío, el esplendor que había en aquella nación, se perdió la imagen y Dios desapareció de aquel lugar. Dios abandonó a su pueblo. Vinieron otros levantamientos como Nabucodonosor, que empezó a levantarse, conquistó naciones, derrotó a Israel y dominó
y se convirtió en una potencia gentil que domina al mundo. Estamos ahora. Y desde ese momento Israel no ha vuelto a ser una nación poderosísima. Porque pasó de la etapa de la gobernación de Israel al mundo entero a los gentiles que ahora gobiernan el planeta Tierra. Qué tremendo esto, hermano. Vea esto, hermano. En esencia, se trata del dominio de las naciones gentiles sobre el mundo e incluso sobre Israel. Desde la destrucción mencionada del reino de Israel hasta su restablecimiento cuando Jesucristo regresa a la tierra, la batalla de Armagedón terminará con el gobierno de los gentiles para siempre. Dará como iniciado el reinado milenial y eterno de Cristo, según Daniel 2:28 y Apocalipsis 16:13 al 21. Cuando Cristo venga, entonces sí, el reinado será a nivel mundial. 1000 años de reinar en la tierra. Los ejércitos del mundo quedarán inmóviles. La gran potencia mundial, sus grandes armamentos, sus aviones, sus tanques. ¿Sabe para qué dice la Biblia que van a servir los fusiles en ese entonces? Para hacer asadones, arados. Van a fundir los tanques de guerra. Esos aviones militares para matar gente van a servir para hacerlos chatarra de una vez y hacerlos para la labranza de la tierra en el reinado de Cristo. ¿Cómo irá a ser el poder de Dios? ¿Cómo irá a ser la destrucción de Dios a ese ejército que le va a acabar todo de una vez? Y lo deja totalmente a cero. Les acaba todo. Es que en esa ocasión va a ser una de las guerras más grandes del mundo. La guerra de Armagedón será la batalla más terrible y más grande de todo el planeta Tierra. Jamás se ha oído que mueran 200,000 hombres en un solo día, o en una semana, o en 2 días. No sé cuántos días se va a llevar el Señor para hacerlo. En un solo momento. Un solo bombazo y se mata 200 millones. 200 millones. Ejército. Son 200 millones de ejército. ¿Cuántos capitanes, cuántos soldados, cuánta gente va a morir en esa guerra? 200 millones. ¿No se asusta usted por eso? La Biblia dice que la sangre corría y subía hasta el freno de los caballos. En la visión que Juan vio, hermano, en Apocalipsis, dice que la sangre era tan numerosa. Imagínese usted, hermano, matar 200 millones de un solo. Porque la Biblia dice que Jesús viene montado en caballos blancos, en un caballo blanco, y jinetes con cabalgaduras, con caballos blancos, vienen montados también a la gran batalla final. ¿Y cuántos millones mueren? 200 millones de personas. ¿Se alegra? No, da tristeza, ¿verdad, hermano? Pero lamentablemente, la gente, los gobiernos del mundo, si la gente entendiera, si las personas entendieran la predicación del evangelio y se agarraran de Cristo, ahora esa profecía no tuviera cumplimiento. Pero lamentablemente la gente no quiere obedecer a Cristo.
Los gobernantes del mundo cada vez se aíslan más del Señor. No toman en serio lo que es la vida cristiana. No vaya a ser que aparezca un brujo por ahí haciendo cosas, lo sacan en la televisión, lo sacan en primera plana, en el periódico, pero que ocurra un milagro en una iglesia, nadie lo sabe. Únicamente los que lo vieron, pero no sale, hermano, que verdaderamente el gobierno o las empresas, la gran empresa dijera, bueno, vamos a afirmar las realidades de la vida cristiana y promover el evangelio a la gente. No quiere hacerlo porque están metidos en el materialismo y metidos en religiones que no les van a dar nada. Pero por esa razón del pecado ha corrido sobre todas las personas que gobiernan el planeta. Se van a equivocar y van a pensar que pelean con gente nuevamente, pero esta vez no pelean contra Israel, esta vez pelearán con Dios. Y a Dios, con Dios se equivocaron. ¿Sabe qué dice la Biblia? Pedro dice, y los elementos ardiendo se fundirán. ¿Escuchó eso? Los elementos ardiendo se fundirán. La Biblia dice, y las estrellas caerán del cielo. A mí se me hace que el Señor lo primero que va a hacer es recoger ese montón de chatarra que tienen allá arriba los científicos y se lo va a tirar encima a todos ellos. Los satélites hasta alumbran como que son estrellas, ya se fijaron. Ese montón de satélites que están allá arriba. Es posible, hermano. Porque la Biblia no dice, no habla ahí de las naves espaciales. Dice que van a haber asadones y piochas para trabajar. Santo Dios. Dice que el león comerá pasto. El niño jugará con la serpiente. Y en toda la tierra habrá paz. Porque ese no será el reinado del hombre, será el reinado de Dios. ¿Se alegra? Claro que tenemos que alegrarnos. Porque no será el reinado del hombre, será el reinado del Dios del cielo, el Dios que adoramos esta noche. El Dios que se mueve en su gloria y está presente aquí. Yo siento esa gloria tan linda esta noche, muy especial. Yo siento como que mi espíritu saborea en la presencia de Dios la gran victoria de mi Padre Celestial. Esto es glorioso, hermano, esto es maravilloso. Oh, gloria a Dios. Será tiempo glorioso. Los gentiles caerán sus imperios para ese entonces. Vea usted qué poderoso es el imperio gentil hasta la fecha. Nadie que se levante ahora en estos días como imperio podrá dominar. Porque los gentiles han tomado. ¿Se dieron cuenta ustedes lo que le pasó a los iraquíes? Lo que le pasó a Afganistán. ¿Quién puede detener a un ejército así, hermano? ¿Estamos escuchando? ¿Quién puede detener a un poder gentil como el que hay hoy? La unidad de las Naciones Unidas. Escuche eso. Las Naciones Unidas, hermanos, han formado una alianza de los países más ricos del mundo. Y se supone que son los países democráticos. El imperio de la imagen de Nabucodonosor, los dedos de los pies.
unidad por alianza humana. Lea Daniel, dice que harían alianza humana, pero ahí estará mezclado el barro y el hierro, porque se han unido. Por ejemplo, el poder del comunismo y el poder de la democracia se ha mezclado. Han hecho alianza. Rusia ya no es una amenaza muy fuerte para la democracia, aunque sigue siendo un tremendo imperio, porque hay alianza y hay estabilidad. Hay estabilidad. Las Naciones Unidas manejan, hermano, el poder gentil está manejando actualmente todo el planeta Tierra. Pero viene el momento cuando ¿cuántos millones dije? 200 millones se reúnan para combatir contra Dios, porque se está levantando un imperio nuevo y tenemos que apacharlo de una vez. Pero Dios los mata en un momento, porque no es guerra contra un imperio humano, sino contra el imperio del cielo. Dale gloria al Señor. Le quiero dar un aplauso, déselo gloria y alábelo. Dele gloria y alábelo. Él vive para siempre. El Dios nuestro, nadie lo puede vencer. Alabanza a su nombre. Pero también hay postreros días para la iglesia. La iglesia también tiene sus postreros días. Y con esto voy a terminar. Los apóstoles advirtieron que en los postreros días de la era de la iglesia estarán movidos o señalados por la apostasía. Primera Timoteo capítulo 4 verso 1, capítulo 3 y 2. Mateo 24, hablando Jesús con los discípulos, le dice: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo primero que sale a lucir, Jesús dice: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Estas son las señales para nosotros de los postreros días, para la iglesia. No para Israel, para la iglesia. Esto es tremendo. Mire, hermano, fíjese bien. Primera Timoteo 4, 1 al 3. ¿Qué dice la Biblia ahí? Y segunda Pedro capítulo 3, capítulo 2. No, sí, capítulo 3, verso 3. Segunda Pedro 2, 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la apostasía? Harán negocio con nosotros. ¿Ya se asustó? Los apóstatas no buscan la salvación de la gente, solo buscan hacer negocio con nosotros. Tengamos mucho cuidado.
empezando desde cantantes, predicadores, maestros, buscan hacer negocio con nosotros. ¿Escucharon eso? Porque hay mucha gente, hermano, que no está predicando el evangelio por salvar la gente, sino que le están engañando a usted para sacarle dinero. Vamos a hacer una campaña de sanidad divina. Y le reparten un sobre. Le dice, eche aquí lo que usted sienta en su corazón y después vamos a orar por usted. Hermano, estamos en tiempos de gran apostasía. Yo creo que es el tiempo de abrir los ojos. Y aquí, hermano, veamos lo que la Biblia dice, que habrán surgimiento de muchos anticristos. Y Primera Juan capítulo 2 verso 18, vamos a leerlo mejor. Primera Juan capítulo 2 verso 18, gloria a Dios. Hijitos míos, dice Juan, ya es el último tiempo. O sea que Juan, en el tiempo de Juan, ya Juan estaba advirtiendo que estaban ya en los últimos tiempos. Pero ¿cuáles eran las señales de los últimos tiempos? Oiga, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Una de las grandes señales son los falsos maestros, los falsos profetas, los falsos cristos. Imagínense ustedes, hermano, yo me sorprendo, pero me sorprendo lo que se le está enseñando a la iglesia hoy. Imagínense, pare de sufrir. Usted no tiene que sufrir nada aquí en esta tierra, dicen algunos. Dice que usted solamente lo que tiene que hacer aquí en esta tierra es ser feliz, porque Dios vino para hacerlo feliz a usted. Y le dice, pare de sufrir. Ese es el tema. Ya no va a seguir sufriendo. Y la Biblia no dice así. ¿Cómo dijo Cristo? ¿Qué dijo Cristo del evangelio? En el mundo tendréis aflicción. Eso dijo Cristo. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Jesús no dijo que vamos a parar de sufrir, que al venir el evangelio se acabó todo. No, hermano. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Está hablando de un sufrimiento en el evangelio. No que todo el tiempo vamos a sufrir tampoco, porque hay tiempos de bonanza y de gozo en el Señor. Pero que vamos a parar de sufrir, imposible. Esa doctrina, hermano, que también dice, si usted aceptó a Cristo, usted es salvo. Siga en el pecado, haga lo que quiera y usted es salvo. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero no dice que usted acepta a Cristo. Yo tenía un amigo, yo lo he contado a ustedes, y ese amigo me decía, bueno, pero ¿y por qué estás aquí sentado tomando cerveza con las mujeres? Se ponía una mujer sentada aquí, la otra aquí, y tomando cerveza con ella. Y no es cristiano.
Tome usted también, me decía a mí. ¿Por qué no se pone usted? Siéntese, tómese, siéntese una muchacha aquí usted también. Le digo, yo no, porque yo soy cristiano. Yo también, dice. Yo también soy cristiano, yo acepté a Cristo. Pero yo sé, me dice lo que la Biblia dice, que desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo y yo voy para el cielo. Ese sello no hay quien me lo quite. Y yo le dije, si en la escuela hay borradores y cuando los niños se equivocan borran, no va a borrar Dios a una persona que anda desordenada así. Cosa seria. Lo que le han metido a las pobres mujercitas hoy es terrible. Pobres mujercitas como andan hoy. ¿Ya se fijaron? La doctrina de la liberación femenina, de igualdad del hombre y la mujer. La Biblia habla de igualdad, pero siempre dice que el hombre es la cabeza. Esa es la Biblia. De igual modo vosotros maridos, amad a vuestras mujeres y considérenla como vaso más frágil. ¿Pero qué dice la gente? No, tú tienes que ser feliz. Y tú no te arreglas para nadie, tú te arreglas para tu marido. Pero lo raro es que cuando va al pueblo o va a la fiesta se arregla. Y cuando está en la casa la mujer ve toda despeinada, toda. Si se arregla para su marido, tiene que arreglarse en la casa. Pero lo raro es que en la casa toda despeinada, el marido la va a hallar en la casa toda descuidada. Y cuando sale para el pueblo, para otro lado, no haya que hacerle a la cabeza, bien apretadito todo, y camina con tacón alto, mero raro. Y va para el cielo. Ese es el problema. Y ese es el problema de lo que Pablo le dijo a Timoteo, que las mujeres serían engañadas en los últimos días, y muy engañadas. En los últimos tiempos la mujer sería el vaso más frágil para ser engañado, como fue en el tiempo de Adán. En el tiempo de Adán, la mujer fue la primera que fue engañada. Por eso, mujeres, ojo y oído. Si los burladores y engañadores y falsos cristianos te quieren engañar, lee la Biblia. Lea la Biblia, lea la palabra. No se deje mover por pensamientos humanos o corrientes de hombres o teologías baratas de otros hombres. Lea la Biblia, la palabra de Dios dice lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer en el cristianismo. ¿De qué sirve que usted haga lo que otros dicen? Porque no hace lo que dice la Biblia. Mejor hacer lo que dice la Biblia que lo que dice el teólogo. Si la Biblia dice que el ornato de la mujer es un espíritu afable y apacible, eso tiene que ser. Ahora, si la Biblia dijera que se pongan oro, brazaletes en las piernas, aritos en la lengua, en las orejas, ya no hay a dónde ponerse argollas hoy las mujeres. Las culturas babilónicas se han propagado en todo el mundo. Carguen en la nariz por todos lados. Pero por lo menos la mujer que no es cristiana está bien, que viva como quiera, que se va a ir al infierno de todas maneras. Pero usted que tiene a Cristo, lea la Biblia, lea la palabra, lea las escrituras. No hagan negocio con usted. Le vamos a cantar, pero somos cristianos con el pelo largo, pantalones raros y tocando raro, rock mundano mezclado con cristianismo. Excelsa gloria bajo mi Salvador, Jesús mi Rey, Señor, nació en pesebre, despreciado y pobre.
Cuán admirable es el don divino de plena salvación, eterna redención. El sol de mi alma brilla en mi camino y por su gran amor Él me salvó. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro, mi sol, mi vida, mi Salvador, el Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Qué gran misterio, tan incomparable. El Verbo se encarnó, al mundo descendió. El plan oculto revelóse al hombre, y cuán feliz y libre soy por él. Oh, cuánto le amo y fiel le adoro, mi sol, mi vida, mi Salvador, el Rey de gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Cuando Él vuelva, quiero